Damos comienzo Bueno, porque hay tenemos otra de 40 normal uno. minutos, te aviso. Normal uno te dicen. Bueno, Aproximadamente, bastante poco. negra, Yo tenemos me había... 40 minutos, te aviso. Porque Bien, después se yo corta, me igual había... no hay problema, se corta, lo puedo volver a activar y sigue andando. Pero bueno, te aviso como para tampoco estirarla Bien. tanto. Ah, muy bien el pañuelo. Ay, yo me lo Me olvidé, había está quer- allá. Me lo había querido atar antes y no hice a tiempo, todo improvisado. Yo Igual te... como verán, saqué el pullover que estaba colgado en un armario esperándote. No, Lo por saqué y favor. me lo Ay, Dios. reclamaron. No, no. Cerré, para Nahuel, cerré la puerta de la alacena. Nahuel, ¿dónde está? Como podrá apreciar, A ver, Nahuel no está. bien. Nahuel no está y eso que yo cerré la puerta de la alacena. Bueno, en fin, Bueno, te sí. presento Dígame, para la gente que no te conoce. ¿Estás bien? Bueno, estamos. estamos con la abogada, no voy a decir doctora porque después te enojas. La abogada Laura Tinirelo, que me cuesta el apellido, que trabaja en la Oficina de Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial. Hasta ahí vamos bien. Tenemos entendido, bueno, que está dedicada a tratar situaciones de asistencia, o sea, de asistencia jurídica gratuita a mujeres en situación de violencia, pero también habíamos visto que era para personas de cualquier género, también en situación de violencia. Esto es así, ¿no? ¿Voy Sí, correcta? todo tipo de... Ahí está Ceci Cabañero. Ya te vamos a dar otro pañuelo, Ceci. Yo no Sí, tengo. todo tipo, para mujeres en situación de violencia de género, para pedir medidas de protección a los juzgados de familia, civil o laboral, y además para cualquier otra situación, sea cual sea el género de la persona, de violencia familiar o violencia en la pareja, sería. Bien. Eh, Aunque no sea una situación de violencia de género, por ejemplo, violencia ejercida contra una niña o un niño, contra un padre, una madre, una prima, una sobrina, sea cual sea el género. Eso por Mm, un lado. Y además, cualquier tipo de situación de violencia de género, aun cuando no sea en el ámbito de la familia. bien. La mayoría de las veces se cruzan porque son violencia de género en la pareja. Esa es la realidad, pero hay otro tipo de situaciones también. Para todas esas personas lo que hace la oficina es pedir medidas de protección. Que bueno, Bien. eso después lo decimos. Bien. No te quería interrumpir. No, no, está bien. Yo quería aclarar eso, va, para sacarme yo la duda también, ¿no? Por esa cuestión. También porque va de la mano de esto que yo incluso te había dicho la vez pasada, de poder aclarar, porque hablamos de violencia contra la mujer y no hablamos de violencia de género, que digamos es algo que yo incluso le comentaba a mis estudiantes, que nosotros en general en ESI trabajamos el concepto de violencia de género en general y trabajamos muchos tipos de violencia, no solamente violencia contra la mujer, y bueno, lo trabajamos obviamente de la ley, pero no lo hablamos solamente como violencia contra la mujer. Pero que en la última jornada, las jornadas ahora que se ponen como obligatorias en la escuela, no me acuerdo, tengo que acordarme el nombre, que encima más largo el nombre, espera, ya te lo Ahí está busco. Nahuel. Ah, Apareció Nahuel. Nahuel. La jornada se llama Educar en Igualdad, de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género por la Ley 27234. Esta ley, que es la que ahora se está trabajando, sobre todo, yo por lo menos hace 2 años que creo que se vienen trabajando jornadas bajo esa ley. Y ya te digo el marco legal. El marco legal es la ley, sí, esa, la 27234 de educar en igualdad, prevención y erradicación de violencia de género. Digo por eso, porque habla de violencia de género y por qué nosotros hablamos de violencia contra la mujer y por qué vamos a hablar de violencia contra la mujer. Bien, ahora si querés eso te lo comento, no te quería interrumpir, ¿vos iba a decir algo más antes o No, ya? era eso que Ah, quería bien, aclarar. bien. Mira, Ay, que, a perdón, ver. casi me olvido que participás de la campaña Ah, por el tema de la campaña, por la por la emergencia en emergencia violencia contra las en mujeres. violencia contra las mujeres, claro, es digamos, el punto más importante. Casi me olvido de Y eso. somos Yo compañeras de te la digo, maestría en y somos género, compañeros. para no confundir a la gente esto de violencia contra las mujeres y violencia de género. Dentro,
dentro del ámbito, la cuestión de violencia de género y violencia contra las mujeres, en el ámbito judicial no hay tanta disquisición, o sea, en general se los toma como sinónimos, se habla de una forma o de otra, se dice violencia contra las mujeres, como la llama la ley, o violencia de género también. En general, bueno, no, la ley habla de violencia contra las mujeres, que eso ahora te lo digo, pero después en el ámbito judicial, tanto en la parte de las oficinas como en las resoluciones judiciales y los escritos judiciales, se habla bastante de modo indistinto entre violencia de género y violencia contra las mujeres. En realidad lo que se está hablando es de violencia de género contra las mujeres. Ahí está. La ley habla de violencia contra las mujeres. Y la noción, que por esto ahora cuando te diga te vas a dar cuenta de que es medio indistinto en el ámbito judicial, porque la noción de violencia contra las mujeres que tiene la ley es aquella derivada de las relaciones de poder entre los géneros. O sea, no cualquier hecho violento ejercido contra una mujer es violencia contra las mujeres, en los términos de la ley. Es de la derivada de estas relaciones de poder entre los géneros. La ejercida como expresión de la opresión del género femenino, y necesario también para mantener esas relaciones de dominación-subordinación, porque ningún vínculo de dominación se sostiene si no está de fondo, aunque sea la amenaza del ejercicio de la violencia. Eso es el concepto de violencia contra las mujeres que la ley recepta, que es el mismo que han receptado todas las convenciones y recomendaciones de los organismos internacionales. Fue receptado por nuestra ley en el marco general, en la ley, te digo el nombre, es larguísimo, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. Así se llama la ley. ¿Viste? Porque yo lo tengo escrito por eso, porque jamás en la vida me podría acordar de memoria eso. Le dice Ley de Protección Integral, ¿no? Con eso va. Bueno, gracias por el dato. El otro día vos me preguntabas así como que había una confusión. Hay una ley que es el marco general, que después está por ahí un poquito modificada y complementada por otras, que es la Ley de Protección Integral. No hay mucho más que eso. Ahí, en esa ley encontrás todos los conceptos que vos necesites para trabajar la materia de lo jurídico. Bueno, salvo lo procedimental. Está la Ley de Protección Integral Nacional, con su decreto reglamentario, y muchas provincias adhirieron a esa ley, entre ellas Santa Fe. Entonces está la Ley Nacional con su decreto y la provincial con su decreto, que se llama igual y repite exactamente los términos de la nacional. Es idéntica. Hay algunas cositas que se modifican en el decreto, pero que no tienen mayor trascendencia en el decreto reglamentario. Cuestiones más procedimentales que son propias de la provincia. Pero después es esto, nacional su decreto, provincial su decreto, el marco base. Si querés yo ahora te digo cómo define la violencia contra las mujeres la ley. Dale. No sé si antes querías leer el mensaje, después. No, ahí te leo la aclaración que hizo la Chechu, creo que fue. Sí, la Chechu. Dice, hay varias maneras de decirlo y se genera mucho debate, violencia machista, violencia hacia o contra la mujer. Eva Giberti lo plantea, se utilizan otras maneras de nombrar la violencia hacia las mujeres. Y Juli agrega que ahí estaría el concepto de diversidad también. Que claro, eso es lo que yo decía, porque si no hablamos de género, entonces ¿qué? No, estamos, pensando en el concepto de género como transaccional, no sé, incluso estaba escuchando a la diputada, a la ministra que hizo ¿te acuerdas que yo te pasé la entrevista que estuvo ahí un vivo justamente sobre el tema de violencia, y ella hablaba de violencia de género? Todo el tiempo, desde muchos ámbitos de la ciencia se puede discutir las definiciones. Y hay discusiones sobre un montón de discusiones re interesantes sobre cómo conviene nombrar a la violencia de género contra las mujeres para, por un lado, para acertar un poco más desde lo teórico de qué estamos hablando, y después también para generar políticas públicas, que quede claro de qué se está hablando.
Yo te estoy diciendo desde el ámbito jurídico judicial, porque es para lo que fuimos convocadas. Tal cual. No, ¿Cómo incluso se ¿sabés le por qué te lo llama? preguntaba? Sí. Porque hubo una charla anterior que tuvimos con Eugenia, que Eugenia como representante también de un colectivo de diversidad bastante importante, ella haciendo toda una agrupación y demás, y ella planteaba esto como denuncia, ¿no? Inclusive esta misma queja respecto de si género o mujeres, que tiene que ver con el tema de diversidades, también se había planteado en su momento cuando hablábamos de la marcha que íbamos a hacer, Mira, mira, te digo, el encuentro de perdón, mujeres, el encuentro de mujeres, digo, pensando en ese marco, ¿se eh, entiende? puede llegar a haber un reclamo en Claro, cuanto a que la ley de violencia contra las mujeres es sobre violencia contra las mujeres, mujeres en toda su amplitud, ahí por está. supuesto, y de acuerdo a la ley de identidad de género, que Julita Leprita me resaltó hoy que se cumple un aniversario, mira, me acordé, Juli. Ah, mira, Mujeres en toda su amplitud, mujeres cis, mujeres trans y bien, mujeres cualquiera sea su orientación sexual, todas. bien. Lo que no incluiría la ley, porque incluso la ley de protección integral es anterior a la ley de identidad de género. La ley de protección Mm, integral tiene como 15 años, bueno, ahora no me acuerdo bien, desde el 2009 creo que es. Sí, los números no son los míos. Ponele, ¿qué quedaría fuera? me fijo. ¿Qué quedaría fuera de la protección? No importa, no viene a caso. Mm, Es anterior a la ley de identidad de género. Eh, ¿Qué quedaría fuera? Por ejemplo, una relación en la letra de la ley. Si bien después en la práctica esto se va ayornando, quedaría fuera, por ejemplo, una relación violenta de un varón ejercido contra otro varón, por ejemplo, claro, violencia intragénero. tal cual. No, eso quedaría fuera porque necesitas tener de agredida a una mujer. No quedaría fuera, por ejemplo, una relación violenta entre mujeres, porque no es necesario que la persona agresora sea un varón. Tal Eso cual. es lo que te pondría fuera. Entre Bien. varones o gente, o entre personas que no se identifican con ningún género, bueno, toda la variedad. Después, mujeres quedan incluidas todas. Eso también Bien, quiero que quede claro. bien. Bien, después, entonces, la concepción de violencia contra las mujeres que toma la ley es esta que te digo, como la derivada de relaciones. Si querés, no sé, como Dale. quieras, te leo la Empecemos definición con eso textual, como si para preferís, aclarar bien conceptualmente. Dale. te la digo, como vos quieras. Dale, si ¿Te la querés leo? leerla. Sí, sí, léela, Como a vos tranquila. te parezca mejor. Bueno, Está bueno repasarlo. el concepto que da la ley de violencia contra las mujeres es este. Lo leo textual. Está en el artículo 4 de la Ley de Protección Integral, que lo tengo acá. Es toda conducta por acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, perdón, Ay, negra. basada en una relación desigual de poder, Mm, eso es lo que ahí está. deja muy claro la ley, afecta su vida, su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, o su participación política, como así también su seguridad personal. Lo de la Perfecto. participación política es una modificación que se le hizo el año pasado. Ah, Incluye como una modalidad del ejercicio de la violencia de género contra las mujeres, la violencia contra la político. participación política. Ah, no sabía eso. Eh, sí, esa es una de las modificaciones que se Del hizo a la ley. 2009. La de protección integral es en el 2009. Ah, la Encontré. acepté. Bien. Después, entonces, como vemos de la definición que da la ley, no es cualquier, decía antes, violencia ejercida contra una mujer, sino que requiere dos cosas para mí. En cuanto a los sujetos, sujetas, o sujetes Sujetes. del vínculo, Ujú. de la conducta de la agresión, la persona agredida, decíamos, lo que decíamos recién, tiene que ser una mujer. Por eso quedarían fuera otras relaciones, por Claro, ejemplo, una relación violenta intragénero entre varones. entre varones. Eh, la persona agresora en general es un varón, pero la ley no requiere que sea un varón. Sí. Sí habla de mujeres como las destinatarias de la Claro. conducta.
pero no requiere que sea un varón. En general, son varones. Pero, por ejemplo, hay algunas modalidades de la violencia, como por ejemplo la laboral, en la que es muy común que la violencia de género contra las mujeres sea ejercida por otra mujer. Cuando tenés, por ejemplo, una jefa, mujer, que hace diferencias en cuanto al trabajo, que llegan a transformarse en una situación violenta, entre vos y un varón, por ejemplo, es violencia de género y está siendo ejercida por una mujer como actora. Eso es opinión mía, puede ser discutible. Perfecto, está bueno. A lo que voy es que la ley no requiere que el agresor sea un varón. Y después lo que sí requiere, que esto hace que lo que sirve para diferenciarlo de otras conductas, es el móvil, el motivo. Se habla de móvil en general en el derecho, motivo, fundamento, raíz de esta violencia, que es el género de la persona agredida. Por eso, viste, está en lo jurídico, hablamos de violencia contra las mujeres, pero es ejercido en función del género. Entonces, por eso tenés la ley que te habla de violencia contra las mujeres, pero, por ejemplo, mi oficina se llama de violencia de género. Y estamos hablando de lo mismo. El género se entiende, perdón, yo voy a sonar la nariz más de una vez. Ahí están comentando que este tipo de violencia, así entre mujeres, justamente ejercido por una mujer, también pasa mucho en la universidad. También, sí, en distintos ámbitos institucionales, en el Poder Judicial también, por ejemplo. Ah, bueno, vos ni hablar, vos me imagino que... Bueno, sí, está buena la acotación. Decía, el género, como móvil de la violencia, es lo que nos permite en lo jurídico diferenciar las conductas para saber si se le puede aplicar o no esta ley. El género, entendido como lo construido socialmente, culturalmente, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, sobre las diferencias biológicas. En el derecho, si bien se ha avanzado en otros ámbitos en cuestionar incluso el sexo como algo construido, en el derecho todavía sigue sirviendo esta diferenciación entre sexo como las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y género como lo construido sobre esas diferencias que implica desigualdad, porque esa es la clave, digamos, sobre lo que es lo construido que implica relaciones de dominación. Eso es lo que nos sirve para diferenciar estas conductas. Perfecto. Cuando es, por ejemplo, un hecho de violencia en la pareja de, no sé, la violencia derivada de un robo, de un accidente de tránsito, que puede ser ejercida, digo, de un robo de un varón contra una mujer, sin embargo, el móvil es robarte, no es tu género. A veces puede ser también, pero no sería lo fundamental, sino robar. Bien. La violencia dentro de la familia muchas veces, por ejemplo, hay violencia contra una pareja derivada del abuso de drogas, de enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, una persona que está en brote se pone violenta contra su pareja, pero también contra su mamá, su papá, sus hermanos, su tía, su concuñada y toda la familia. No estaría siendo lo primordial ahí la cuestión de género, sino otra cosa. Sobre las modalidades de la violencia, son los ámbitos en los que se ejerce. Tal cual. Está en la ley que incluye todos los ámbitos, muchos ámbitos. De todos modos, no es taxativa. La enumeración no quiere decir que sean en solo esos ámbitos. Puede haber otro. Empleada doméstica, la institucional, la laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, o la libertad sexual y reproductiva, la violencia obstétrica, sí, contra la libertad sexual. Ahí hay incluidas un montón de conductas. A mi criterio, la penalización del aborto es violencia contra la libertad sexual de las mujeres. Después la violencia mediática y esto, vos me preguntabas la otra vez por el acoso. El acoso se incluyó como una de las modalidades de la violencia en el 2018, si mal no recuerdo. Sí, en el 2018. Sería estas agresiones. Estas agresiones, se incluyó como una modalidad de la violencia en la Ley de Protección Integral. Serían estas agresiones en la calle con contenido sexual, en el ámbito público, básicamente es eso. Y después, como modalidad, se incluye también la violencia
¿cómo le llama? La tengo acá, pública política, que es, si quieren, No te conozco lo eso. resumo, ¿eh? ¿Cuál es esa? María. Es la que decíamos antes de la violencia contra la participación política de las Ah, mujeres. la que Te agregaron. resumo, sí, la que mediante un montón de conductas que habla, o sea, describe un montón el párrafo, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres. O sea, cuando no se respeta, por ejemplo, el cupo, entiendo yo, interpreto yo, A las nivel leyes de social, ¿por cupo. qué surge esta, digamos, qué llevó a poner esta excepción, bueno, este La aclarado, este verdad que no me agregado? ¿Tenés idea sí te, de qué pasó? si te dijo, me estaría medio volaseando porque no sé bien. No, Fue el porque año siempre pasado, viste que pero hay eventos sociales que dan a siempre lo mejor pie a... a lo mejor el que lo sepa bien nos puede aportar en un mensaje o lo Mm, googlean y nos lo aportan. Yo no quiero mentir al respecto, no estoy segura. ah, Sí puedo decir que últimamente, viste, que no se vino respetando el tema o a veces no siempre se respetó el tema de la participación política de las mujeres en las listas de candidatos, no, sí. etcétera. Sí, sí, sí. Puede ser que venga por ahí. No sé. Bueno, y después, Y si dentro del querés, acoso, te hago una consulta, porque me surgió sí, hoy dando la clase, estaba hablando del tema bueno, del acoso callejero, porque estaba esta legislación en Buenos Aires, les comentaba que existía esta legislación en Buenos Aires, pero que acá en Santa Fe no hay nada. Y lo que no sé, me quedó la duda, si entra como violencia simbólica o como este tipo de violencia, en realidad sí, para mí es violencia simbólica, pero no sé si es acoso, el acoso, digamos, el ciberacoso, digamos. ¿Qué figura tiene legal? mirá, nosotras cuando hemos tenido, pasa que hay más de una situación. Digo, En los pensando siempre por el género, pensando siempre en, bueno, sí, porque esto sí, pasa sí, mucho, pero a hay más ver. de una situación, digo, porque hay más de una conducta. Ah, Eh, Cuando vos acosás por las redes, nosotros en la ujú, oficina tenemos muchos casos, viste, en la violencia en la pareja, que sí, lo que hace el agresor es publicar fotos íntimas, fotos desnudas o semidesnudas de las mujeres tal agredidas, cual. de su expareja en general, Sí, sí, es su sí, expareja. Eh, Eso es una cosa. Y después, también sí, eh, el acoso constantemente por las redes, claro. porque está los dos, el acosarla a ella y además el exponerla públicamente. No, Eh, sí, el, pensaba en la a- figura de el acoso, femicidio, el acoso cuando, sí, no, no, pensaba en la figura del femicidio, porque estaba trabajando esto, el tema del femicidio, que para que sea considerado femicidio tiene que haber existido, por lo menos dentro de todas las condiciones, figuraba la figura del acoso. Y pensaba, hoy en día estamos viviendo más virtualmente, digo, si llega a producir, yo ya la re flashé, pero bueno, imagínate, después, situación de... rápidamente, si vos me preguntabas te aclaro por algo que vos me habías preguntado sobre las leyes. No hay muchas más leyes que esta, la Ley de Protección Integral. Se fueron, como, bueno, vimos recién, Agregando, se claro. fueron, claro, agregando algunas cositas y yo tengo acá anotada, por ejemplo, leyes que la complementan, importantes para mí, son Ujú, la ley que crea el cuerpo de abogadas y abogados gratuitos para patrocinar en cuestiones ujú. de violencia contra las mujeres, esa es una, no lo tengo el número acá, pero Eso, estoy buscando en ay, Google. para buscarlo. Eh, ¿Cómo lo busco? Cuerpo de abogadas y abogados, eh, cuerpo de abogadas y abogados en violencia contra las mujeres, algo así. Por ahí si Bien. alguna de las oyentes quiere buscarlo en Google y poner el número, no me acuerdo el número, sinceramente. Bueno. Lo que crees es eso, digamos, no tiene mucho más sintéticamente eso, que tiene que ser obligatorio para todo el país, que las mujeres en situación de violencia tengan un patrocinio gratuito Ujú. para solicitar medidas judiciales, que tengan un abogado gratis. Acá en Bien. nuestra ciudad está la oficina Grooming, de... gracias, Chichu. Ahí nos está diciendo, grooming se Ah, llama. No me salía el nombre. Grooming. sí, Violencia bien. digital, sextortion. Staki. Ah, Staki lo conocía. Sextortion no sabía. Ah, mira. Genial.
No sé. Dice Serán que son extorsiones. dice que son diversas formas de llamarlo. Y si yo lo conocía como grooming o Lo como mismo. stalking, después las otras formas, bueno, igual Bien. son diferentes maneras de nombrarla. Está bien, está bueno el dato. Bueno, esa ley que crea el cuerpo de abogado, acá en Santa Fe no se ha creado, no es una ley que no se implementó realmente, pero bueno, de todos modos tenés patrocinio gratuito para pedir Bien, medidas de... bueno, Lo hay en la oficina en la que yo trabajo. Lo que no hay en Santa Fe es patrocinio gratuito para intervenir como víctima de violencia en una causa penal. O hay en algunas oficinas desperdigadas que patrocinan en algunas causas, en otras no, está la oficina del Centro de Asistencia Judicial, por ejemplo, pero no, intervenir en una causa penal es cuando hay algún delito, ahí ya no, eh, la no es gratuito. víctima no tiene por qué intervenir, digamos, porque la lleva adelante Claro, el fiscal o la fiscal. Pero a veces la víctima quiere intervenir como parte, pero para eso necesita un abogado o abogada gratis claro, para de intervenir parte. como cesante en la causa penal y laburar a la par del fiscal, sería. No Acá es hay, cuando me no hay. mareo y chino Bueno, no importa, básico, ponele. no importa, no importa, que eso Algo, capaz que la algo sé, complica. pero bueno, Digo hasta que está abogado de completado perito de más o parte y menos. Bien, ah, está te completado paso más o menos el dale, tema decime del que patrocinio gratuito. Sí, para pedir medidas de protección. ah, bueno, Y después la ley Micaela es la otra importante que se ha eso, dictado y complementado la ley de protección integral, que es la perfecto. que obliga a todos los estados, municipal, provincial y nacional, a que en todos los poderes, en la administración pública, en el Poder Judicial, en la legislatura, todas sus empleadas y funcionarios, se les imparta capacitación Corrección. en violencia contra las mujeres. Básicamente es ¿Quiénes eso. están haciendo esa capacitación ahora? Yo sé de algunas No, personas, por eso te pregunto, a ver vos qué sabés, porque no sé sé, yo sé que en el Poder Judicial la hace el Centro de Capacitación el Judicial, INAP. que Ah, gracias, Chichu. El INAP dice. ¿Viste? ah, Yo sabía. bien, Chechu está Gracias, atentísima. Chechu. En Chechu, te el Poder pongo Judicial acá, lo compartimos entre tres y hacemos entre las tres, ¿querés? podría ser, porque todo lo que a mí se me pasa, Chechu A mí lo hace también. bien. Ahí pasó otra compañera, creo que debe ser tuya, el número de la ley esta que decías es la 27210. Yo La no sé de por qué no veo más los comentarios de abogados la y gente. abogades. No, a veces se congelan, no sé, se le congelan Se me congeló los con Eva comentarios. Gilbert. Epa, no, a veces tenés que pasarlo, van, fíjate. Todos podemos hacerla, ¿qué cosa? Ah, la capacitación gratuita, mira, no sabía eso, de la capacitación del INAP. Dice que todos podemos hacerla. Genial. Vamos al Bueno, meollo porque aparte se va a cortar. no, se nos va a ¿Qué cortar. hacer ante una situación de violencia contra la mujer, cualquiera de sus formas? ¿Cómo tienen que accionar ahora en época de cuarentena? Claro, en el ámbito de la cuarentena, eso que es lo que más interesa ahora. Bueno, de- No te lo leo lo primero que que... se puede, Dale. sí, lo primero que se puede hacer, a ver, los servicios están reducidos, como todo, al contexto de cuarentena, pero las cuestiones básicas judiciales están garantizadas. Por eso es bueno conocer la información. De los judiciales estoy hablando. Para denunciar, después si querés, de alguna manera Sí, pasamos las lo vamos a páginas, los pasar. Sí, sí, números, sí, sí. si no. Las formas de denunciar ahora durante la cuarentena son online, por internet, en la página del Ministerio Público de la Acusación, mpa.santafe.gov.ar. Esa es Ah, la forma universal de denunciar en la provincia de Santa Fe. Cualquier tipo de hecho, o sea, no solamente hechos de violencia contra las mujeres, sino, no sé, un robo, un incumplimiento de la cuarentena, una estafa, cualquier tipo de delito, bien. o no delito, digamos, conducta violenta que se quiera denunciar, para que después se vea si se trata o no de un delito, Ujú. todo se denuncia ahí. Vos entras a la página del MPA, esa, y te va guiando, te dice qué hacer ante un delito, y ahí haces clic, y ahí te lleva, si usted quiere denunciar Mm, online, haz clic aquí. Y ahí te aparece posibilidades, violencia de género, delitos contra la propiedad, violencia institucional, creo, no me acuerdo si había alguna otra posibilidad. bien. Eh, Apretadas en violencia de género y te manda un formulario. Te manda un formulario que vos llenas con la denuncia de los hechos. Lo tenés que redactar vos.
si vos no sabes leer o escribir o no sos muy buena para redactar, bueno, se le puede pedir a alguien que te ayude para redactar los hechos. En general, las mujeres que se contactan con organizaciones de mujeres las ayudan a redactar esos hechos para hacer la denuncia. Eso está bueno También lo hace. como recomendación, ¿no? Que también se pueden acercar y que se acerquen, por favor, a las organizaciones de mujeres. Eso también se podríamos nombrar algunas como para algún dato. Bueno, sí, yo soy miembro de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres y tenemos un voluntariado de pibas que está laburando en esto, en asesorar justamente, desde su casa, en asesorar a mujeres para ver en esto, ¿viste? Bien. Mandarlas a hacer esto, perdón, indicarles qué es lo que hay, donde pueden ir y ayudarlas también en Claro, esto. tal cual. En todo caso, después, si con otras compañeras, gente que está escuchando, conoce de otras Si alguna otra organizaciones, agrupación saben y quieren mandar el dato, sería genial. que lo pongan. Pasárselo a las mujeres, porque siempre, muchas veces necesitas una mujer en situación de vulnerabilidad, como está quien sufre violencia, no siempre está en condiciones de poder, de evaluar qué es lo más importante para escribir y poner. A veces los hechos están muy mezclados por la propia situación. Entonces siempre una ayuda viene bien. Bueno. Después las chicas del teléfono verde también ayudan a esto. Eso para hacer la denuncia. Denuncia es de esa forma la más conveniente. A veces me han dicho mujeres que se cae la página o que tardás y debe estar saturada de denuncias. No, yo lo que te iba a decir es que se decía que en cuarentena solamente se podía hacer la denuncia de manera virtual. ¿Esto es así, no? Es lo preferible, digamos, para que las mujeres no anden dando vueltas por ahí, a riesgo de contraer el virus, yendo a comisaría, a estar en situaciones que a lo mejor no se puede mantener los 2 metros de distancia. Es mejor que lo hagan de manera online, por la cuarentena misma, para estar más seguras ellas y no poner en riesgo a otras personas. Después también se puede hacer en las comisarías. Las comisarías permanecen abiertas durante... Las comisarías nunca cerraron, digamos, porque es un servicio esencial que no puede cerrar, por obvias razones. Entonces, sí, ahí preguntan por los centros, los CDT, ¿siguen funcionando? No, los centros territoriales cerraron. No sabía yo. Apenas inició la cuarentena, los centros territoriales son lugares que se anexaban en su función a las comisarías. O sea, cumplían la misma función que las comisarías, solo que, bueno, no te atiende un cana, básicamente, te atienden profesionales, gente que te trata de otra manera, pero es la misma función que la comisaría, que es más una. Apenas empezó la cuarentena, fueron cerrados por sus propias trabajadoras y trabajadores, porque no son lugares en los que se puedan cumplir las condiciones sanitarias para que laburen. O sea, en oficinas podés mantener los 2 metros, por lo tanto, las trabajadoras y trabajadores propios, ellos, antes de que los cierre la autoridad provincial, ellos mismos dijeron, y ellas, sobre todo son mujeres las que laburan en eso, dijeron así, no vamos a laburar porque no se puede. Por tanto, van a permanecer cerrados mientras dure la cuarentena. No es un servicio que sea esencial, porque vos la tenés cubierto para denunciar en la comisaría y de forma online. Lo que sí se está reclamando de las organizaciones de mujeres, y bueno, especialmente de la campaña por la emergencia, en el proyecto que presentó Meme Meyer desde la legislatura, un proyecto de comunicación al Ejecutivo, que estas formas no presenciales de denunciar se garanticen. Que la página, que se tomen las medidas que sean necesarias para que la página te recete la denuncia en el momento, no se cuelgue. Hay mujeres que han tenido que insistir varias veces para hacerlo. Después funciona. Pero, o que, por ejemplo, digo yo, se me ocurre, se dividan, se cree un link especial para los hechos de violencia de género. Eso es algo que se me ocurre a mí, por ejemplo. Porque al estar mezclado con todo otro tipo de denuncias, y no ser la gran parte contra la propiedad, la inmensa. Todo en el mismo link, digamos, las denuncias. Claro. Olvídate, no. Entonces, a ver, entre la gente que denuncia robo, delito contra la propiedad, la mayoría de las estafas online que en esta época están a full. Las violaciones de la cuarentena, todo tipo, violencia institucional, todo se denuncia ahí. Entonces, bueno, que se garantice que eso funcione en forma ágil.
por ejemplo, a mí se me ocurre esto de que los hechos de violencia de género tengan otro lugar online para hacer. Básicamente. O que Mínimamente. se creen nuevas formas, otras líneas de denunciar online, que no sea todo en la misma. Se puede hacer, entonces se hace denuncia en esa página, paciencia, insistir quizás. Hay otra agrupación que ahí pasó Chechu que se llama Mujeres de Negro Salinas. Las redes de mujeres de los distritos. Mujeres de Negro Salinas. Las redes de Salinas. mujeres, sí, yo no las conozco. Mujeres de negro yo conozco, pero no sé qué es lo de Salinas. Pero bueno, Ni idea, ¿sabes? no. Pero bueno, es También otra... las mujeres de negro acompañan mucho a mujeres en situación de violencia, sí. Ah, bueno. Y están muy metidas con el tema judicial. Las afinas. Las afinas. Ah, está bien. Una es mujeres de negro, Salinas y me quedé también. ¿Qué pasó? otra es las afinas. Sí, Bien, ahí sí, son las dos afinas sí. distintas. Sí, tal cual. Bueno, después, una vez hecha la denuncia, hablando de los jurídicos judiciales, esa denuncia puede ir al fuero penal cuando hay un delito, para ser sintética y concreta, que es lo que le interesa a las mujeres. Si a la mujer le interesa que cuando hay delitos al agresor se lo juzgue por un delito, en todo caso, o en su caso se lleve una condena, se lo condene por delito de lesiones, por ejemplo, las penas son de prisión, siempre, digamos, para hacerlo sintético, cuando quiere que lo metan preso, básicamente, que se lo condenen en una causa penal. Cuando esa es su intención, lo dicen cuando hacen la denuncia, y esa denuncia va al fuero penal. Va un fiscal en el edificio del tribunal, viste que hay 2 tribunales acá en Rosario, el de Virasoro y Mitre, que es el penal, por los delitos, lesiones, amenaza, portación de arma, privación ilegítima de la libertad, femicidio, son los que casi siempre están relacionados con cuestiones de género. Virasoro y Mitre, tribunal penal. Pellegrini y Balcarce, tribunal civil, laboral, comercial, de familia. Por un lado, la denuncia va al fuero penal, que ahí la denuncia sigue su curso, no hace falta que la mujer haga nada. Por otro lado, la denuncia... No sabía esto de la parte penal estaba ahí. O sea, sabía que existía ese lugar, pero no sabía para qué. Y es el fuero penal. Mirá. El fuero penal. Es el tribunal penal. Ahí están todos los jueces penales, todos los fiscales, todos y todas, todes les fiscales y todes les defensores. Eso está todo en ese otro edificio. En el de Pellegrini y Mercado está lo civil, comercial, laboral, familia, administrativo, todo lo otro. Bueno, entonces, decíamos, la mujer que quiere denunciar, esa es la forma, la página del Ministerio de la Acusación o comisarías. Bien. No hay otra forma de denunciar, porque esto me interesa que quede muy claro, porque anda dando vuelta información de todo tipo, y las mujeres a veces, tengo esto, ¿a dónde voy? Y o sea, no es más que eso. Hay gente que piensa, por ejemplo, hay gente que si no piensa que llamando al teléfono verde está haciendo una denuncia, por ejemplo. Entonces llama al teléfono verde, le hacen el asesoramiento, le dicen, la acompañan, le indican a dónde podría ir, qué es lo que hay, y la mujer se piensa que hizo una denuncia. Claro. ¿No? ¿Entendés? O al 911, también, al 911 para llamar ante la urgencia, casi nunca te toman, en realidad no te toman denuncia. No te toman la denuncia, no, claro. No es para, por ahí se hace cuando actúan ante el hecho, por ejemplo, vos llamás porque el tipo está en la puerta de tu casa con un arma de fuego y va a entrar. Llamás al 911, llega, cuando llega al 911, se lleva al tipo detenido, pero a veces, además, cuando son hechos así muy graves, hacen un acta de procedimiento, y en el marco del acta de procedimiento a la mujer le toman una entrevista. Esa entrevista puede funcionar como una denuncia. Pero no es una denuncia, es una entrevista y un acta de procedimiento. Digo, y aparte a veces lo hacen. A veces los canan, no, la verdad que no hacen ni un acta, ni una entrevista, ni nada. Van, llevan al tipo, lo tienen un rato en la comisaría y no hay constancia. A lo mejor tienen una constancia de ello en la comisaría, no sé, pero digo, no es una denuncia penal, eso no va a ir, no va a ir a ningún lado, a eso me refiero. Bien. A que la mujer por ahí dice, no, yo sí, tengo la denuncia hecha, ¿cómo no se inició ninguna causa?
porque no se inició, porque eso que ellos dijeron en la comisaría no fue a ningún No lado, porque trascendió, no era una denuncia. Claro. Bueno, eso, bien, denuncias en esta página o comisarías. perfecto. Dentro de las comisarías, la que está la más apropiada, la que está más preparada para tomar denuncias por hecho de violencia contra las mujeres, la comisaría de la mujer, eso la mayor parte, la mayoría, mucha gente lo sabe, no sé si la mayoría, pero mucha gente lo sabe, todas las organizaciones que trabajan con Sí, mujeres en situación de violencia saben que la comisaría de la mujer es en la que mejor te toman la denuncia en realidad. Eso. Y además que esa denuncia se manda al Poder Judicial para pedir una medida de protección. Bueno, es como, sí, el mejor lugar para hacer la denuncia. Después también, en este contexto, si vos no tenés posibilidad de hacerla por internet y tenés una comisaría a media cuadra de tu casa, yo iría a la que tengo a media cuadra de mi casa, por ejemplo, si vivo en un barrio lejos, antes que venirme acá. Total, el efecto va a ser el mismo. Cualquiera de las dos te va a servir o para que se inicie una causa penal o para pedir una medida de protección o las dos eso. cosas. Y en este contexto, por ahí se insiste con la comisaría de la mujer. Yo, si fuese yo la que tengo que denunciar, si tengo una comisaría cerca, no me vengo hasta acá. ¿Y las Aparte, para medidas no... de restricción cómo funcionan ahora con respecto a la cuarentena? Digo, ¿cómo? Bueno, esa es la otra parte. Te dije la denuncia del fuero penal y Claro. después con la denuncia vos podés, con denuncia o sin denuncia también se puede pedir. Una medida de protección, sí, judicial. Las medidas de protección se piden a un juzgado, Mm, civil, laboral o de familia. De familia es la mayoría de los casos cuando es en las relaciones de pareja. ¿Qué te diría? Que es casi la totalidad en esta situación de cuarentena, porque los hechos realmente urgentes que ameritan una medida de protección sí, en general se dan en las relaciones de pareja. Puede llegar a haber alguna laboral o civil cuando no hay ni un vínculo ni de pareja, ni de familia, ni laboral, ujú. van al fuero civil. Durante la ¿Y cómo, cuarentena y cómo se decide, no? Supongo que debe ser el caso por caso, ¿no? Pero si por el tema de los refugios para víctimas, si bueno, a la eso mujer se la ahora te lleva al lo digo. refugio o qué, ¿cómo se hace? Eso no es judicial, si querés ahora te lo digo, es un tema posterior al tema Ujú. judicial, lo de los Ajá, refugios. Ahora te lo digo, ahora haceme acordar y te lo digo para no interrumpir primero lo de la medida judicial. ok. La medida judicial se presenta el pedido ante un juzgado civil, de familia en general. Ese pedido se tiene que hacer con el patrocinio, el acompañamiento legal, jurídico, el Ujú. acompañamiento de un abogado o abogada, como toda medida, todo escrito judicial tiene que ir acompañado por la firma de un abogado. Se puede hacer con abogado particular, abogade o abogada, O o gratuito por como ejemplo, está funcionando. Claro. acá en Rosario lo ejerce la Oficina de Violencia de Género y Doméstica que está dentro del tribunal, Bien. sobre Capital Moreno, mitad de cuadra, que es en la que yo trabajo. Eh, Ahora, durante la cuarentena, Mm, en general todos la presentan con patrocinio de la oficina. Las abogadas y abogados incluso las mandan a la oficina, a las mujeres, ah, para que piensen. Y ahora mucho más, durante la cuarentena las abogadas no van a ir a transitar el tribunal para claro. pedir una medida. Se hace todo mediante la oficina, que es lo que está trabajando. Bien. La mujer, esto es lo importante, ahora durante la cuarentena puede, para pedir la medida de protección, hay varias, esto me interesa que quede claro, hay varias maneras de acceder al pedido de medidas de protección. Son la prohibición de acercamiento, pedís Ujú. que el tipo no se acerque a vos, perdón, el agresor, no se acerque a vos, en general a menos de 200 metros, o la exclusión del hogar cuando la mujer convive con el agresor. Claro. Entonces lo que se solicita es que vaya la policía y lo retire por las fuerzas, si no accede a Mm, hacerlo de buena manera. Por eso se va con la policía. Se le ordena al hombre que se vaya de la casa y si no lo hace por las buenas, bueno, la policía lo va a sacar. Así es. está bien. Esas son las medidas de protección. ¿Qué más se piden? Después, en contextos normales también se piden ceses de hostigamiento, que es esta orden, por ejemplo, lo que vos me decías del
hostigamiento psicológico, hostigamiento por Claro. las redes, te llama insistentemente, no para de mandarte mensajes y llamadas todo el día y te hostiga psicológicamente, pero nunca se te acercó, por Ujú. ejemplo. Un hostigamiento Virtual. por teléfono, por las redes. Bueno, lo que se pide ahí es un cese de hostigamiento. Esas medidas en general, ahora en contexto de cuarentena, no se están dictando porque no, por lo general no son cuestiones urgentes. Toda la actividad está restringida a las cuestiones de mayor urgencia, por obvias razones. Bueno. Perdón, se puede la medida de protección, que son previsión de acercamiento y exclusión del hogar, se puede pedir. La forma más fácil para mí es mandar esa denuncia que vos hiciste en la página. La página te da una copia, o si no, la denuncia en papel, que te dieron en la comisaría, que siempre te dan una copia, mandarla, una foto, el documento, si es de la página, o una foto, a la oficina de violencia de género, para que la oficina solicite, también se hace, depende del horario, a veces se hace en papel y a veces se hace por WhatsApp, para que la oficina solicite al juzgado ordene esa medida. El que resuelve la medida es un juez. Un juez es el que te ordena que una persona no se acerque a vos o se lo excluya del hogar. Repito, para mí la forma más sencilla es mandar esto o sea, la denuncia o un relato directamente. No hace falta tener la denuncia hecha. Al WhatsApp de la Oficina de Violencia, que es 156-3416-100-100. Ese es el WhatsApp de la Oficina de Violencia, que es en el que se piden las medidas de protección. Por eso así, después lo ponemos por escrito, si querés, de abajo, para que quede claro. Así como te digo que no hay muchos lugares para denunciar en forma no presencial, es solamente esa página. Tampoco hay muchos lugares para pedir medida de protección no presenciales, solamente ese número, o el mail. Estamos medio al horno. Digo, no, bueno, pero ese WhatsApp funciona 24 horas, en este momento está funcionando, se deben estar pidiendo y dictando medidas. A ese WhatsApp o al mail, que después lo ponemos si querés. Sí. Digo, porque a veces se confunden las informaciones y se pasan un montón de teléfonos y de WhatsApp, nacionales, municipales, todo mezclado y no se entiende a dónde hay que mandar las cosas. Denuncias, la página de la MPA, pedidos de protección, el WhatsApp de la Oficina de Violencia o el mail. Bien. Después hay varias también otras formas de acceder si a ese mismo WhatsApp. Termina todo en el mismo WhatsApp, pero también puedes acceder, por ejemplo, desde el teléfono verde. Eso debe ser. Claro. Si vos llamas al teléfono verde, si bien el teléfono verde no es quien te toma una denuncia, ni tampoco quien pide una medida de protección. Y eso es bueno aclararlo, porque justamente ahí es donde se genera la confusión. Generalmente llaman a estos teléfonos que están tan publicitados y piensan que ya hicieron la denuncia. Claro, y piensan que con eso basta. Bueno, no es denuncia, pero lo que sí está haciendo el teléfono verde ahora en tiempos de cuarentena es un relato de los hechos. Ellas desde el teléfono le toman a las mujeres un relato del hecho, le toman todos los datos, un relato corto, y lo mandan por WhatsApp al WhatsApp de la Oficina de Violencia para hacer el pedido. Como si fuera escrito. Genial. Claro, se manda es un escrito que se manda, en vez de mandar en papel, se manda por WhatsApp. Entonces, esa es otra posibilidad de acceder a la medida. Llamando al teléfono verde, directamente el teléfono, que eso es algo que implementaron ahora, en cuarentena, como para facilitar, como para agilizar. Sí, ni hablar. Que no sea que la mujer llama al verde y después tiene que hacer la denuncia y después tiene que hacer el pedido directamente llamando al verde. No, se manda a la Oficina de Violencia los datos con el pedido, con los hechos y el pedido de qué medida. Perfecto. Se manda directamente al juzgado. Digo, es para que lo sepan que llamando al verde es una forma de acceder al pedido de medida. Bueno. Repito que no implica que hacer la denuncia. Bien. Si vos querés hacer la denuncia penal para que el tipo se lo juzgue por el delito, vas a tener que hacer igual la denuncia. Pero en general a lo que a las mujeres les interesa es obtener rápidamente la medida.
Bueno, después también se puede acceder a la medida de protección por medio de los defensores zonales o las defensoras zonales. Ujú. Las defensoras o defensores zonales están Eso no lo están conocía. ubicadas en distintos barrios, son Las abogados defensoras y son... abogadas, Mm. o barriales se le dice a veces. Ah. Son abogadas y abogados gratis que Ujú. están, ahí me puse medio gallo, Claudia, eh, Tecito, acordate, tecito. miel y jengibre, no tengo nada de todo eso. Mañana pido por teléfono. Sí. Las defensoras y defensores zonales están ubicados en distintos barrios de la ciudad. Son abogados gratis, Ujú. así como son las defensoras y defensores del tribunal, de las defensorías civiles, ellas y ellos están en los barrios ubicados, hay en zona sur, en zona oeste, en zona norte, en general están en los distritos. No sé ahora cómo vienen, sé que están funcionando. Bien. Eh, no sé cuánto de forma presencial. Los distritos me imagino que no deben estar abiertos. Pero sí tienen, ahora durante la cuarentena, las y los defensores zonales tienen mails, que si querés después, obviamente Ah, no me sé las direcciones de mail, si querés después también es un dato útil para poner muy útil. los mails de todos estos defensores. Si vos tenés una situación de urgencia, piensa, no va a ser lo mejor mandar un mail al defensor, directamente te conviene escribir al WhatsApp de la oficina de violencia. Pero Bien. también es una forma, si vos tenés contacto con el defensor de tu zona, a veces las mujeres viven re cerca de las defensorías zonales Y y ni tienen, saben. Sí, ni saben. sí, también, pero a veces tienen ya contacto con él porque están tramitando otro tipo de cosas, entonces, y a veces hasta tienen el teléfono del defensor. Pueden comunicarse con su defensor, que su defensor articula con la oficina de violencia para pedir la medida de protección. Por ejemplo, hay Bien. lugares lejos del centro. No sé yo, Villa Gobernador Galvez, por ejemplo, las medidas de protección se piden en Ah. Rosario, pero bueno, puede ser venir a mujer de Villa Gobernador Galvez acá en medio de la pandemia. Ay, no sabía Puede, que sí, Villa, de corresponde, Villa Gobernador corresponde a Rosario. sí, Qué corresponde bárbaro. a Rosario, no tienen tribunales. Sí tienen un juzgado de otras cosas, no un juzgado de circuito, Mm. muy menor, y sí tienen defensor zonal. Tienen Bien. un defensor zonal que también corresponde a Rosario, al Tribunal de Rosario, como las defensorías de acá. Pueden ir a su defensor zonal que ¿Y qué les va a tarea guiar. tiene entonces este defensor? Las ¿Qué hace? defensores zonales tienen, es patrocinio gratuito, igual que las defensorías de También. los tribunales. Es lo Bien. mismo, pero en cuestiones no contenciosas. Toman otras causas más sencillas. Contenciosas es cuando no hay acuerdo entre las partes. Pero, por ejemplo, toman para hacer acuerdos de alimentos, de régimen de comunicación, divorcios no contenciosos. Contencioso Ah. es cuando hay contienda, cuando vos decís una cosa y el demandado no está de acuerdo, entonces ya va a haber dos partes contrapuestas diciendo cosas contrapuestas y un juez va a tener que decidir. Cuando no hay eso, cuando están de acuerdo, el defensor zonal actúa de abogado o abogada Ujú. para hacer acuerdos, por ejemplo, sobre alimentos, Ah. visitas. Actúa de abogado, patrocinio gratuito. Pero además tienen esta función. ¿Querés termino de decir lo de las medidas de protección que Sí. me preguntaban? Porque si no mezclamos todo. Sí, no por eso, Están, pero digo, están acordate esas formas, que bien, no me acuerdo. esa forma de solicitar la medida de protección. También se puede hacer en forma presencial, yendo a la oficina de violencia del tribunal de 9 a 12. Ah, También se bien. puede hacer. Que no es lo más conveniente. Yo pido, por favor, a la población que siempre que lo puedan hacer por teléfono es mejor para todos. ¿Para qué van a ir a pisar los pasillos de unas oficinas públicas, transitar gente, amontonamiento de gente, si tranquilamente puedes hacer lo mismo desde el Tal teléfono? cual. Por supuesto, hay veces que la mujer no tiene teléfono, no tiene teléfono o no tiene wifi o no, igual se puede hacer, bueno, ahora te lo digo, en el 0800, que es en lo que no Ah. te cobra. O no tiene crédito, no tiene wifi, no tiene teléfono o no sabe Ujú. leer y no tiene nadie que la pueda ayudar a redactar. Bueno, en esos casos se justifica que vaya a hacerlo en forma presencial, por supuesto.
para todos los otros casos se puede tranquilamente, se hace por WhatsApp, el juzgado resuelve y el juzgado después notifica la medida por WhatsApp. Prohibición de acercamiento, exclusión del hogar. También, después, si querés lo ponemos, hay unos nuevos teléfonos que está bueno pasarlo. 0800 de la Procuración de la provincia, ¿para qué? Por un lado, hacer consultas a defensorías civiles, consultas de cuestiones anexas. Por ejemplo, en relación con la violencia hay muchas cuestiones anexas que se inician mediante defensoría. Cuando es violencia a la pareja, sobre todo régimen, cuota alimentaria, régimen de comunicación, divorcio. Ah, claro. Todas esas cuestiones un montón de veces están totalmente involucradas con el hecho de violencia, pero no se hace mediante un mismo abogado o abogada. El tema de la violencia se toma mediante la oficina de violencia y los otros temas conexos se toman desde defensoría. Familia. Claro. Todas esas cuestiones de familia que no son la violencia estrictamente, pero están siempre conexas. Eso, el patrocinio es que están funcionando, y para consultar qué es lo que se puede iniciar o qué se puede seguir cuando ya tenés un trámite iniciado, están los teléfonos, está el WhatsApp y está el mail de Defensorías Civiles, que puedes acceder directamente, tanto acá como en Santa Fe, hay uno para Rosario y uno para Santa Fe, puedes acceder directamente a ellos, o también por el 0800 de la Procuración. Vos llamás al 0800 de Procuración y te deriva, opción que uno creo que es a la oficina de violencia, a la de Rosario o a la de Santa Fe, y opción 2, se los vaya a ir. No, pasa que me estoy quedando sin batería, te aviso, por si se corta. Bueno, vos sigue hablando, si total tendría que escuchar a vos. A mí no me tiene que ver. Bueno, te deriva ese 0800 a oficina de violencia o a defensoría. Ese 0800 está bueno también. Ahí está, Yanni. Decía, no sé si escuchaste, que ese teléfono 0800 de la Procuración, hay un número 0800 que salió hace 2 días, es nuevo, y es muy útil para llamar, y te deriva o a Defensoría o a la Oficina de Violencia de Rosario o de Santa Fe. Hay números para las dos cosas, las 4. Así que ese 0800 lo ponemos después también, si querés Bueno, esos canales no hay ningún problema. Sí, porque eso también es útil. Y a ver, espérame que me fijo si había algo con relación a los números. Que falte. No soporta todo. Ay, Dios. Necesito un soporte nuevo. Si alguien quiere donar un soporte nuevo para los vivos, está bien. Yo creo, en Instagram, aquí bienvenides. Con relación a los datos y eso, lo único que puedo agregar también es el Facebook de las defensorías. Después lo pasamos, el Facebook de las defensorías civiles, que ahí te asesoran también. Podés, para defensoría, entonces está el 0800, el WhatsApp directamente de la defensoría, los mails de las zonales o el Facebook de defensorías civiles al que podés mandar un mensaje privado y preguntar. Ah, está bueno ahí. En el Facebook de defensorías civiles están todos estos datos. Todo. Bien, perfecto. Claro, entonces si no lo anotan ahora pueden acceder Defensorías Civiles, Poder Judicial, que ahí están todos los números de teléfonos, todo, y de los zonales también. Bueno, ahora, ¿nadie hace ninguna pregunta? No, por eso te decía. Vos me preguntaba, sí, el tema de los alojamientos para mujeres, que eso me habías preguntado antes, que eso es algo re importante en tiempo de cuarentena. Sí, eso. Después, si querés, hablamos un poco de números, como me habías preguntado antes. Pero lo que sí, con relación a los alojamientos, sí, todas sabemos, estuvo diciendo en los últimos días un montón, que se han agudizado, se han agravado mucho las situaciones de violencia dentro de la casa cuando se convive con la persona agresora, por obvias razones. Si estás 24 horas dentro de una casa con un agresor y no salís, salvo las personas que salen para prestar servicios esenciales, mucha gente está encerrada con su agresor. Conviviendo, claro.
se ha tornado de mayor urgencia. Ya lo era antes, pero se ha vuelto más importante aún que existan suficientes lugares y que tengan las condiciones dignas de habitación para alojar a mujeres que están en situación de riesgo viviendo en las casas, en la casa con el agresor. Esto se tramita mediante la municipalidad. Digo también para no confundir, no es una cuestión judicial el pedido de alojamiento en refugios, como se les suele llamar, para ¿Cuántos mujeres en hay? situación de riesgo. ¿Cuántos refugios Los hay? refugios hay dos, son municipales, hay Ujú. dos, tienen, si mal no recuerdo, alrededor de 50 lugares en cada uno. ¡Ay, Hoy, nada más! eso es todo lo que hay en Rosario. 100 en total. Wow. Eh, Hoy hay uno de los refugios que está en refacción, hasta donde yo supe. Entonces, se estuvo alojando a las mujeres que tendrían que haber ido a ese refugio en hoteles, en distintos lugares, por Ah, ejemplo, que por ahí a veces hay una confusión de que sea como si se hubiesen habilitado más. Eso ahora aún no ocurrió. Bueno, en realidad ahora sí se aprobó un proyecto municipal para eso, ahora, ayer, también que lo elaboramos desde la campaña por la emergencia. Pero esas ah, mujeres, acordate, eh, casi me olvido, el proyecto. sí, eso después ahora, inmediatamente después de esto lo decimos si querés, Dale. pues está clarísimo. Sí. Pero lo que le es útil a las mujeres para saber, lo que les es útil saber para tramitar los alojamientos, bueno, perdón, están esos dos, por ahora, implementados, están esos dos refugios, nada más. Y como hay uno que está en refacción, a las mujeres se las estuvo alojando en otros lugares y ahora se las envió junta a otro alojamiento que funciona como refugio. Eso es lo que hay hasta ahora. Funciona en lugar del que está en refacción. Eso se tramita en la municipalidad. Los refugios son municipales y se tramita administrativamente, no se requiere ninguna resolución judicial para tramitar un refugio, en principio. A veces sí te la piden, pero como la resolución judicial es lo primero que sale, no hay problema, no suele haber problema con eso. Se tramita en la Secretaría de la Municipalidad, donde está el área de género, allá en Santa Fe, enfrente al monumento. Promoción social, que se llamaba antes, no sé si se sigue llamando así. Ahí se tramita el alojamiento en uno de los, en un refugio municipal. Eso ahora no está, no tiene atención al público. Entonces, para las Claro. mujeres, lo que tienen que saber es que lo pueden tramitar desde el teléfono verde al Ah, alojamiento. También, como todo lo municipal, o sea, cualquier cosa que vos tengas que tramitar con la municipalidad, hoy yo desconozco, no sé si hay otro servicio, creo que no, puede que haya, si alguien del público sabe que haya otro teléfono, que lo mencione. Hasta donde yo sé, lo único es el verde, el teléfono verde, desde ahí te tramitan el refugio, que ya incluso lo hacían antes, antes de la declaración de cuarentena. Pero sí, ahora, bueno, es la forma, para acceder es mediante el teléfono verde al refugio. bien. Con relación a eso, viste, te decía que se aprobó en el Consejo ayer Eso. un proyecto que presentamos desde la campaña con otras organizaciones, de que se destinen más plazas en una parte de la plaza hotelera de la ciudad, Ujú. es en la ciudad porque se aprobó en esta ciudad, en el consejo de acá, de nuestra ciudad de Bien. Rosario. Nosotros teníamos el proyecto de que sea para toda la provincia. Por ahora es municipal. Se destinen hoteles o hosteles, una parte de lo disponible para alojar a mujeres en situación de violencia. Y Genial. lo que seguimos diciendo siempre es que esos alojamientos tienen que tener condiciones. Para una mujer que está en total situación de vulnerabilidad, que se va sola con sus petates y sus hijites y nada más, alojarse en un lugar desconocido, tiene que tener condiciones mínimas de comportabilidad. ¿Algún Mínima, tipo de no digo, contención psicológica en esos casos, en esos lugares? y no hay mucho, eso es parte de lo que se reclama. Sí. Mm, Deberían tener, y sí, sí. sí, sí. Bueno, Para ahora poder en sostener. cuarentena hay asistencia psicológica gratuita, que de hecho es lo que nos pasaron nuestros compañeros, pero digamos que dependa de o de que trabajen en consonancia con estas problemáticas, no, no sé.
Bueno, sí, yo no sé, desde el Estado me parece que no, pero sí viste que está el grupo de psicólogos por el Eso. derecho a la salud, creo que se llaman, si hay alguna, el NAHUE está participando, no sé si el NAHUE Ah, sí, sigue no, güey, online, estaba. Él estaba participando en puede uno. ponerle un mensaje a dónde, cuál es la página o a dónde se tienen que No, después le comunicar, que pregunto. eso es muy bueno. Le pregunto a Están él. trabajando con situaciones, no, no se dice asesoramiento, yo soy re Asistencia. Asistencia. asistencia psicológica en el Sí, contexto de cuarentena, gratis, online. Es sí. un grupo creo que como de 40 psicólogas y Sí, psicólogos que están haciendo gratuitamente ante esta situación de urgencia. Y también, por supuesto, les deben llegar situaciones de violencia de género, sí, sí, seguramente, sí. ser de las varias. Así que si los chicos, al NAHUE o alguien que esté, Vanessa Santoro está preguntando si el proyecto contempla la post-cuarentena. ¿qué proyecto? El tuyo, me parece, pero el tuyo es solamente por la cuarentena. No, no, perdón, no de ninguno Bueno, es no es mío, tuyo, el perdón. auricular. El que vos me Eh, habías comentado, digo. sí, el proyecto, porque no hablamos todavía, ahora lo decimos, hay un Sí, el proyecto marco elaborado, legal. ¿Cómo se llama? ¿cómo? El nombre del proyecto, digo. El proyecto de la campaña por la emergencia para mujeres en situación general, que es provincial. Ah, pero No, ella el que dice presentaron ahora. sí, a ver, hay varios diferentes, por eso. Por Vane, eso. ahí estoy viendo que dice este último, Este entonces último. yo Sí. entiendo que se refiere a lo que hablamos recién, Sí, que es ese. lo que se aprobó a nivel municipal, que no es el Ese. proyecto. No, Ah, no, no. con Ese te estoy relación a los diciendo. alojamientos. ¿Cómo se No, llama? ah, búsquenlo, ¿Y con los cómo lo nombres. buscamos? Pero por eso, Eh, ¿cómo lo busca la gente, digo? ella ¿No me lo pregunta habías si es pasado? para la post-cuarentena. No, yo te hablé del otro, por eso nos estamos confundiendo todos proyectos diferentes. Recién Ah, hablamos, ¿entendés? Yo con vos hablé del proyecto general ok. provincial de mujeres en situación de emergencia en el contexto de la cuarentena, presentado por Mercedes Meyer a través de Ese. Carlos del Frade al Ejecutivo Provincial, que ese todavía no hablamos. Ese no es para post-cuarentena, que es lo que preguntaba Vanes, creo que es. Ese Sí. no, ese es estrictamente para La situación de son cuarentena. medidas de urgencia, porque sí, después, para post cuarentena ya tenemos presentado nuestro proyecto de emergencia en violencia, que es más general y con Bien. medidas más largas. Lo de los alojamientos ahora en municipal, ese es para ahora, para la cuarentena, pero si se inauguran plazas hoteleras y se nota, o sea, y surge que era necesario que plazas hoteleras, no, bueno, plazas en hotel, Mm. si la municipalidad lo hace efectivo y se tienen que alojar a muchas mujeres ahí, yo entiendo que luego va a continuar, o sea, que, no le, que va a Ah, seguir. Si sí. bien es para ahora, para la cuarentena, si surge que hay que alojar a una cantidad de mujeres ahí, y bueno, no las van a dejar en la calle cuando termine la cuarentena. Se prorrogará o no sé. Y En capaz que se principio son, reorganicen, supongo. Porque la en gente principio son de todos para, turismo no va a querer perder plata, negra. sí, bueno, por eso, claro, se verá. En principio son todos Si el para, Estado mientras duren, banca, como siempre, el ámbito privado lo va a sostener, pero si el Estado no banca eso, listo, el claro, ámbito privado te pensás que te va a decir que sí, no, olvídate. eso se verá después. Bueno, el otro por el que vos me preguntabas, el otro, el proyecto Vos me de pasaste emergencia, el de emergencia provincial, claro, ese. ese, eh, ese es un proyecto que se ha elaborado, sí, ese sí es elaborado por las mujeres de la campaña por la emergencia, Ujú. junto con Meme Meyer, que Bien, era diputada de la provincia. Es estrictamente para el contexto de de cuarentena, cuarentena. sí, mientras dure. Para la situación de aislamiento social obligatorio y, ¿cómo se llama? Sanitario y obligatorio, bueno, aislamiento social obligatorio. Eh, incluso está especificado, que mientras dure lo que dure el decreto ese.
Bien. del Ejecutivo Nacional. Lo que Se plantea, llama, te lo leo, Proyecto de Comunicación, Emergencia en Violencia de Género en el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio. Tomá. bueno, ese es el ¿Viste lo que nombre. hace? Yo con los nombres soy un desastre No, con los yo nombres. tampoco, si no lo leo, olvídate, pero bueno, me gusta que la gente, Bien. por lo menos que lo escuche, después que lo googlee y lo va a encontrar. Claro, porque con el nombre lo pueden googlear, eso está Y bueno. si Si no lo no, dicen, se encuentra, nos preguntan, nos mandan un mensajito y se lo mandamos. tal cual. Ese proyecto es una síntesis de un proyecto que ya está vigente, presentado por Meyer en la legislatura, Mercedes Meyer. Hace 5 años, más o menos, 4 o 5, se presentó a la legislatura un proyecto de declaración de emergencia en violencia contra las mujeres, elaborado por la campaña por la emergencia, mediante la diputada Mercedes Meyer. Me digo, siempre soy como Mercedes, si todo el mundo, Mehmet, Mercedes mamá, Meyer. la meme. Yo tomo y, Eh, y a vos te patina. Yo tomo y sí, a vos te patina. es verdad, es verdad. Ese Tecito, tecito. proyecto, bueno, fue renovado, no se le dio, perdió estado parlamentario, fue renovado el año pasado, sigue presentado, o sea, sigue vigente una renovación de ese proyecto que contiene un montón de medidas, algunas son un poco más a largo plazo, si bien son de aplicación urgente Ujú. por la emergencia, que la situación de emergencia que vivimos las mujeres, el tema de violencia, algunas son medio a largo plazo. El proyecto que se presentó ahora es mucho más acotado a solamente las cuestiones de aplicación inmediata y que pueden implementarse ahora durante la cuarentena, porque no todo son cosas que se pueden implementar ya, pasado mañana. Claro. Eh, o sea, son 2 o 3 puntos los más urgentes y los implementables a nuestro criterio ahora. El central es una asignación económica mensual para mujeres en situación de violencia. Bien. Por parte de la provincia. Por un lado, una asignación económica mensual y después, por otro lado, subsidios, estoy mirando acá mi ayuda a memoria, subsidios individuales para traslados, alojamiento, comida, gastos médicos, en casos particulares. Una cosa es el subsidio general y otra, asignación económica general, y otra Sí. cosa, subsidios particulares para gastos que quede acreditado que la mujer tiene que hacer. A veces las mujeres en situación de violencia ni siquiera tienen para trasladarse al médico a que les constate las lesiones, por ejemplo. Tal cual. Hacer un trámite, bueno, y lo del alojamiento, ni hablar. Ni hablemos. Sí. Otro de los puntos del proyecto provincial es esto el uso de parte de la plaza hotelera para alojar a mujeres, que ahora en parte está contemplado en la MUNI de Rosario, con esto que se aprobó, pero el Bien. proyecto lo plantea a nivel provincial. Suponiendo que no son suficientes las plazas en los refugios municipales. Y además, sí, también contempla el proyecto que tengan condiciones dignas. Después, otra de las cosas principales que Yo plantea te el preguntaba proyecto, sobre todo lo de las medidas preventivas, porque incluso hasta hemos tenido nosotros casos de estudiantes dentro de la misma escuela que han dejado de estudiar porque, bueno, el agresor estaba, aparte de que era padre de esos niños, ¿no? Y demás, por más que esté fuera del hogar, seguía acosando a la chica y muchas veces, bueno, después terminaron directamente dejando la escuela porque no había forma de garantizarle la seguridad por más botón de pánico que tuvieran. Y ella me decía, o sea, le cae cualquier momento y no había forma de, o sea, apretar el botón de pánico 1, 2, 50 veces bueno, y eso ya es una cuestión que, a ver, en este proyecto nosotros no contemplamos el cumplimiento de las medidas, llegamos hasta ahí, quizás sea materia de un proyecto posterior, porque se hablaron algunas cosas. El tema es que quien tiene la única institución con poder para hacer cumplir una medida a alguien por la fuerza es la policía. la policía, pero bueno, A ver, vos obtenés la medida de protección de un juzgado y hasta ahí llegó la labor de un juzgado, porque es un juzgado
¿qué más vas a pretender? O sea, ¿qué más se le puede exigir? No puede ir un juez a pegarse a la puerta de tu casa, a pegarle una piña al tipo si se acerca. Eso lo puede hacer quien tiene la fuerza para hacerlo. O sea, quien tiene armas, básicamente, que es la policía. Si no, ¿cómo vas a obligar a alguien a que cumpla algo? Cualquier resolución judicial se cumple mediante la policía. Sí, el tema es que después, en definitiva, siempre termina dependiendo del policía de turno, del juez de turno. Sí, una medida podría ser que, bueno, no se llegó a redactar nada al respecto, pero para mí, esto es opinión mía, que una parte de la policía esté especializada, se dedique exclusivamente a este tipo de cuestiones. Ah, eso me olvidé preguntarte, la policía y la capacitación con respecto a la ley Micaela, ¿esto está garantizado? ¿Se está haciendo? ¿Se hizo? Habría que preguntarle a alguien que labure en la policía, no sé. No, O sea, no le sí, pienso hacer un vivo a un cana ni porque me paguen $1.000.000, te aviso. bueno, Por ende, a o lo me mejor, averiguan, a o lo si alguien mejor es alguna de conocido de algún policía me pasa el dato, porque necesitamos saber si están capacitando. No, en serio, me preocupa sí, realmente. esas son las principales medidas. Después hay varias más, qué sé yo, para mí, de lo que a mí me parece importante, el tema del reconocimiento de las promotoras de mujeres que están laburando de distintas organizaciones en barrios, que se las reconozca, que se haga un registro, que de alguna manera tengan un ingreso, digamos, que se articule eso con el Estado. Después, Totalmente. que donde no hay, porque acá en Rosario tenemos todo lo que te contaba antes de líneas para denunciar online, para pedir medidas de protección, para asesorarse, para presentar escritos, demandas judiciales. Acá en Rosario como que está bastante cubierto, todo se puede hacer de Bien. manera online. Eso no sé si ocurre, no creo, en el resto de la provincia. Capaz que sí en Santa Fe. En Santa Fe sí sé que existen esas mismas líneas que en Rosario. Tanto de Ah, mira. Defensoría como Oficina de Violencia, y la página para denunciar es de toda la provincia. Pero bueno, hay muchas localidades en las que no hay. Entonces, el proyecto deja bien claro que se inauguren todas esas líneas en todos los lugares en los que no hay, tanto para asesoramiento como el teléfono verde, como para pedir medidas judiciales de protección. Y después, bueno, nada más, ya te había dicho lo de que se garantice que las denuncias sean en forma ágil, o se creen nuevas formas para denunciar no presenciales. Y una cosa que pusimos es el tema de azaletes y tobilleras, porque si bien Eso. no es la garantía, muchas veces los brazaletes y tobilleras, o los botones, perdón, antipánico, Sí. los llamados botones antipánico, son sistemas de alarma los dos. Si bien ya sabemos, muchas veces no funcionan, sobre todo los botones, es una medida más que puede acompañar a la medida de previsión de acercamiento. Muchas veces sirve y muchas veces te salva eso. Entonces ya si ni siquiera está garantizado eso, está más a merced de que te atienda el 911 Tal para que se cual. cumpla el... Si vos tenés la tobillera, por ejemplo, hay un sistema de alarma que automáticamente sí funciona, la policía se entera de que el tipo se está acercando. Hubo una época, me acuerdo que cuando empezó todo el tema de las denuncias y se acudía sobre todo a las comisarías, después empezaron a decir, recomendaban de no ir a las comisarías e ir a la comisaría de la mujer. ¿Esto sigue estando igual o cambió, ahora Lo está hablábamos mejor? antes, No, me refiero a en el que video anterior. pasaba en la práctica que la gente que iba a las comisarías decía que eran maltratados. Digo también por esto de la capacitación, la no capacitación, o no sé qué tipo de capacitación estarán recibiendo. Digo, si sigue pasando a nivel práctica que las mujeres se quejan de la atención en las comisarías y que Sí, por eso es recomendable ir a la comisaría de la mujer. por supuesto, sí, totalmente. Sí, sí, sigue pasando. Bien. Es lo que antes te, te lo dije, por eso te decía, en el video anterior, antes de que se corte, había dicho, cuando hablábamos de la denuncia, en las que son en forma presencial, sí, es recomendable que vayan a la comisaría de la mujer
porque efectivamente en la práctica... Sigue pasando. Sí, no sé qué tan capacitadas Por están, eso te digo, pero porque con la realmente ley a veces Micaela y todo, se no, supondría que a veces ahora eso hasta ni debería haber cambiado ya, ¿no? Va, qué a sé veces yo. hasta ni siquiera les toman las denuncias. ¿Cuántas mujeres que van a las comisarías y las mandan de vuelta a su casa? Ah, O bueno. les dicen, no hay que tomarle la denuncia, vaya directamente al tribunal. Y no les toman la denuncia y las mandan directamente al tribunal. Cuando la denuncia para muchas cosas es necesaria tenerla. No basta con ir al tribunal. Bueno, sí, eso sigue ocurriendo. Lo que yo sí decía es que en el contexto de cuarentena, eh, aún teniendo en cuenta eso, Sí, yo, más, si ¿no? fue, yo digo, prefiero ir a la comisaría de la esquina de mi casa, que venía más del centro, a la comisaría de la mujer. Eso queda en cada una. Yo por el Pero sí, maltrato me voy hasta la comisaría de la mujer. Aparte, si supuestamente ahora está la habilitación, porque es una cuestión de emergencia, digamos, y no es que vas en cana por ir a hacer la denuncia, al contrario. no, bueno, pero te pones en riesgo también. Siempre que cuanto más salgas y más transites, más te pones en riesgo y pones en riesgo al resto. Más si vas a oficinas en las que hay otra mucha gente. Eso queda a cuenta de cada mujer. Ahí están Porque lo otro, aportando que dicen que sí, que no te toman la denuncia, te mandan a otro lado, no te llevan el apunte, que sigue y habiendo, que sigue existiendo, digamos, la misma totalmente, violencia eso sigue institucional, si vamos al caso, ¿no? existiendo. Sí, eso sigue existiendo totalmente. Las comisarías sigue existiendo. Las únicas están, porque sí están desde hace mucho un poco más capacitadas en la comisaría de la mujer. Tal De cual. todos modos, lo que yo decía antes es que la denuncia esa bastante pobre que te toman cuando te la toman en otras comisarías, Mm. de todos modos sirve para lo mismo jurídicamente, ya no estoy hablando del trato, sino de lo útil que puede llegar a ser la denuncia, te sirve igual, así sea que te toman un parrafito recortito así, te sirve igual que la de la comisaría de la mujer, tanto para iniciar la causa penal como para pedir la medida de No me Rosario, en restricción. cuanto a los Ujú. números de denuncias o de pedidos de medida de protección, los números de hechos denunciados y violencia contra las mujeres. Acá en la provincia se difundió un registro del IPEC que tiene ¿Ah? unos datos que si lo viera nuestra profe de metodología de la investigación se muere, porque están contando como 4 o 5 veces el mismo hecho. O sea, no es muy, está inflado, pero no me parece a mí algo como para tomarlo para políticas públicas, así como está. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que hay? Eso es lo que hay eh, público, oficial, de parte de la provincia. Y yo lo estuve mirando un poco y lo que veo es que te cuentan cada una de las intervenciones del Estado, las cuentan como un hecho o como una denuncia, que le llaman. Entonces, te cuentan la llamada al verde como una, la ida a la comisaría o pedido de medida vía online como otra, Ujú. el pedido de medida de protección como otro, las llamadas al 911 como otro y los asesoramientos en otras instituciones del Estado como otro. Entonces, a veces un mismo hecho lo están contando hasta 5 veces. Che, espérame que O más. acá comentó Chechu de respecto a lo que veníamos hablando antes, dice que como también se trata de que visibilicemos la línea, también la línea del verde y no tanto el 144, eso me lo voy Ah, apuntando, el 144, totalmente. porque, claro, Estoy porque es totalmente de acuerdo. vulnerabilizar otra vez a la víctima, revictimizar, es el término creo que. Mira, Sí, eso, sí, totalmente, porque eso otra compañera me lo decía hoy también y yo lo vengo observando, lo vengo marcando hace rato. El verde, la línea 144 es nacional y es lo que se difunde un montón. Y es sí, nacional. No sé ni siquiera si están al tanto de acá en Rosario qué es lo que hay, qué no hay. Entonces muchas mujeres después de que llamaron al 144 terminan llamando al verde. tal cual. Eh, Y el y los 144 pasa los llamados al verde, será Chechu, por eso. También, bueno, Claro. entonces vos tenés llamado al 144, después llamado al verde, después la denuncia, después el pedido de medida, después si no la cumple, llamado al 911. A mí me parece que sí, que es
mejor llamar al teléfono verde, que es de acá. El tema es que el verde, como la municipalidad medio que desmanteló el verde, dejó a todas las trabajadoras, de las cuales varias eran nuestras compañeras de la sí. maestría, dejaron sin laburo, no le renovaron los contratos, se está trabajando con gente de planta permanente de la MUNI, poco personal. Entonces, lo que las mujeres te dicen es que muchas veces no les atienden la llamada, y es lógico, si no dan abasto, es lógico que pase eso. De todos modos, yo antes que llamar al 144, ahí dice, se trata de allanar el camino para la mujer, sí, acuerdo con Chechu, el teléfono verde es fundamental para allanarle el camino a la mujer. Por eso también da broncas la poca bola que le dan, así así nomás, la poca bola que le dan desde la municipalidad. Sí, totalmente. Yo lo que te quería decir de los números, solamente esto, porque se difundió información que no es real. En todos lados, acá me va a tirar con de todo mucha gente, porque en todos lados se está diciendo que aumentaron las denuncias en la cuarentena. Y eso no es así. Por un lado, esos números que lo que te decía del registro oficial que hay están totalmente inflados, porque se están contando como denuncia el teléfono verde, la oficina de violencia, el 911, cosas, lugares en los que la misma persona, claro. Y es la misma persona que pasa por todas esas instancias. Por eso te decía que nuestra profe de metodología de la investigación diría que chantada esa estadística. No sirve como dato estadístico, porque está muy inflado. No sirve como dato estadístico, pero sí sirve para crear más políticas públicas, si te pones a pensar. Yo no sé hasta qué punto es malo. No sé si malo, pero para mí, para crear políticas públicas son mucho más útiles los datos reales. Los datos que se acercan un poco más a la realidad. Yo los que tengo son de la Oficina de Violencia, de Género, que es a donde se piden, como lo venimos diciendo desde el comienzo, y es un lugar al que yo creo que la mayoría de las mujeres que pasan por otras instancias de denuncia, del teléfono verde, de llamar a la policía, la mayoría pasan por pedir la medida de protección, por pedir la previsión de acercamiento. Entonces me parece que es un lugar cuyos datos se pueden utilizar para políticas públicas, así como también me parecería útil si hubiera de denuncias, o sea, sumados las comisarías con las líneas online. Y mira, te digo solamente esto, que me lo anoté. Atenti, gente del CONICET, ¿de dónde tiene que sacar los datos? Por favor. No, bueno, para esto, para las medidas de protección, se llevan en la oficina, lleva una estadística. Después no tenemos sobre denuncias, por ejemplo, o sobre llamados al 911, solo tienen las instituciones correspondientes. En la oficina de violencia, mira, en el 2018, yo tengo el número total de pedidos de medidas por año, es 8.663, dividido 12 meses, sería alrededor de 721 pedidos de medida de protección por mes. Wow. En el 2019, 810 por mes. O sea, casi 100 más. De 721 en promedio, más o menos. Y ahora el número que tenemos es que ahora durante la cuarentena, desde el 20 de marzo, que se declaró la cuarentena, hasta hoy, van alrededor, porque se siguen pidiendo. Ni hablar. 400 pedidos de medidas de protección. ¿De marzo ahora? ¡Wow! Entonces, haciendo la cuenta a la que me ayudaron mis compañeros de la maestría, Eugenia, Habilidad Real y Nahuel, porque yo soy un moco y la estaba haciendo mal, serían alrededor, sí, estaba haciendo al revés, de 240 por mes. O sea, en tiempos normales el año pasado tuvimos alrededor de 810 por mes, y ahora 240 por mes. Lo que demuestra que en realidad no han aumentado las denuncias, lejos están de aumentar. Disminuyeron de 810 a 240 por mes los pedidos de medida de protección. Lo que sí, cosa que a mí me parece lógica, porque por un lado hay muchos hechos que cesaron
durante la cuarentena. Eso yo lo hablaba con las mujeres que llamamos, que ya tienen pedidos de medida de protección y se las llama para ver si están cumpliendo. Muchas nos dicen que desde que se declaró la cuarentena el tipo las dejó de molestar. Esto es Me cuando jodes. sí, muchas nos dicen eso. Esto es cuando no viven en el mismo domicilio, por supuesto, cuando viven en distintos Ah, domicilios, por supuesto, cuando viven en distintos domicilios. ¿pero Como por qué? está la ¿Porque no tienen cuarentena, acceso físico o por qué? porque Porque, respetan la cuarentena. Eso me han dicho muchas mujeres. O ah, sea, no bueno, respetan los derechos de su expareja, pero sí son muy respetuosos de la de cuarentena. sí mismos. Muchas me han dicho, claro, y sí, no quieren salir a la calle a contagiarse. Me llamó la atención. Me llamó la atención, pero es algo que muchas me han dicho y que también se lo han dicho a compañeros de la oficina. Yo No, tenía la mira, fantasía de que encerrados al interior de sus hogares es como que, yo te juro, tenía hasta la esperanza, ¿no? De que, porque de hecho lo vengo trabajando con gente, con José Luis, digamos, gente que trabaja con hombres, con varones, y que parte del retrabajo, digamos, al interior de la identidad masculina, tiene mucho que ver con este trabajo de concienciación al interior de sí mismo. Y esto del encierro, esta es mi fantasía, ¿no? A nivel teórico y psicológica, de que sucediera que por el mismo encierro llevara a encontrarse y a reflexionar porque no les queda otra, ¿me entendés? mujer, No sé, a mí me queda la duda y a mí me gustaría realmente saber el origen de esos números porque quiero saber si esta hipótesis es válida o no. y Porque tenés hay que hacer muchos una varones encuesta que... con varones que han cesado de ejercer hechos de violencia desde el 20 de marzo. A ver cuáles son los ¿Viste? Sí, ni motivos. hablar. A mí lo que me dicen las mujeres, pero bueno, eso es lo que perciben ellas, es, no, mirá, desde que se declaró la cuarentena, como no podemos salir de nuestras casas, no me lo cruzo más y entonces cesaron los hechos. Claro, pero ¿por qué? Porque Y había una así que nos distancia sigan, física y la agresión era física o por el manejo. Pero yo digo, por ejemplo, las, psicológica, por WhatsApp, las ¿por qué? siguen hostigando por teléfono, pero es como las bloquean Ah, y te dicen eso. No, si yo bloqueé el teléfono, me llama de vez en cuando con un número nuevo y lo vuelvo a bloquear. Así sería. mira, Eso sería una parte. Y después, bueno, no, por lo mismo, yo creo que han disminuido mucho los números de denuncias y de medidas de protección en tiempos de cuarentena por esto, por el aislamiento, sobre todo los no graves. Y porque tampoco al principio había tantos medios para denunciar. Apenas se ujú, decretó un delito, no había formas online ni no. por WhatsApp de denunciar. Entonces, es lógico que si no es un hecho de extrema urgencia, vos no vas a salir a la calle, riesgo de Y contagiarte, riesgo podríamos de... decir que porque valoran obviamente más su vida que la vida del otro, como siempre. Bueno, esto de parte de los varones sí puede ser. Pero lo que sí, esto es lo último que digo, que no tengo números de eso, es que no tengo números, porque en la Mm, oficina de violencia, en este momento, como estamos laburando así, para que te des una idea, ¿viste los médicos y médicas de esas series yankees de Doctor urgencia? House. Los que están todo el día corriendo, ¿viste? Que Sí, están siempre sí, sí. corriendo, bueno, así se está laburando en el tribunal ante la urgencia y a las corridas. Entonces el tema de las estadísticas, hasta ahí, por lógicas razones. Eh, no tenemos ahora las estadísticas de cuántas exclusiones del hogar y cuántas prohibiciones de acercamiento. Mm. Yo me arriesgo a decir, si bien no tengo números, o sea que mi hipótesis no está corroborada en absoluto, que han aumentado el número de exclusiones del hogar con relación a las prohibiciones de acercamiento. O sea, el número de Y gente que pide medidas estando dentro de una misma casa. Y que han obviamente. aumentado la gravedad y la urgencia. O sea, esa sería mi hipótesis, que durante la Sí, cuarentena han disminuido los casos, han disminuido la cantidad de hechos, han disminuido las denuncias y pedidos de medidas de protección en general, pero han aumentado la gravedad y la urgencia de los hechos que se denuncian y se piden medidas de protección. Eso es lo que para mí, que está totalmente relacionado con la urgencia en que haya alojamientos para que las mujeres, y está relacionado para mí con esto de que haya cada vez más homicidios, porque si no, eso sí aumentó. Y si no me decís, ¿cómo puede ser? Si disminuyeron los hechos, aumentaron los femicidios. Y
porque se agrava la gravedad, valga la redundancia. Sí, se graba lo que ya estaba ahí como violencia latente y aparte porque no tiene forma de escapar, digamos, ese es el tema. Por la convivencia. En los hechos en los que hay convivencia, esos son los que se han agravado mucho. Y hay una urgencia dentro de la urgencia. Sí, tal cual, Bueno, tal esto cual. era lo que quería decir, o sea, sintéticamente con relación a los hechos, porque vi por ahí que se dicen muchas cosas que no son acordes No, lo que más que nada se decía, te digo, por la escuchadora Barranco, no, a la ministra, la estaba escuchando, lo que comentaron un poco, las dos coinciden en lo mismo. Sí hablan de un aumento de femicidios, claro, no hablan de las denuncias, porque no es ah, su ámbito y por eso obviamente no toman esos datos. Pero sí hablan, cuando se habla de la gravedad, se está hablando siempre de femicidios, claro. porque es como el dato que sí se puede probar, Sí, digamos. claro, sí, Tal cual, sí, este es el dato que siempre es certero porque todos los femicidios salen en los medios. tal cual, tal cual. Se están. Los hechos que hay nunca se pueden saber del todo la cantidad, salvo los denunciados. En cambio, los femicidios, aunque no hayan sido denunciados, surgen igual, se sabe. Sí, sí. Vos me habías dicho que te va a acordar del tema de la confusión esta con la liberación de presos, de Ah, la presos en violación de presos. etcétera. No sé si querés decir algo, si querés preguntar, si querés que él aclare cómo viene la mano desde lo jurídico, o ya cerramos, como No, yo quieras. creo que aclarar, repetir un poco lo que decían que después aclararon los medios, que en realidad no era una medida del Ejecutivo, sino que eso dependía, como veníamos hablando hoy, de los jueces, y Sí. que va a Yo depender de los jueces. sí. Lo que a mí me parece importante Que a mí me resaltar, preocupa más eso, te digo, que dependa más de los jueces que otra cosa, pero bueno. a mí lo que me preocupa es que eso se cumpla, porque se trata de una cuestión de salud pública. Si no se saca gente de las prisiones ya, si eso Tal no se cual. empieza a cumplir ya, que de hecho no sé si se está cumpliendo o no, es una bomba, como se suele decir, para todos. O sea, es la salud de todas. Las cárceles están superpobladas y en condiciones infrahumanas. Total, O sea, total, son depósitos de gente amontonada, tal básicamente. cual. Algunas Sí, están sobrepobladas en un 40% más o menos de promedio en Argentina. Algunas tienen, como en Buenos Aires, el doble de las personas que pueden tener adentro. El doble de la capacidad máxima tienen el doble. Por lo tanto, es imposible cumplir con el aislamiento de los 2 metros cuando es gente que está toda amontonada y tampoco con las condiciones de de limpieza, limpieza ¿no? Ni hablar. que siquiera Higiene, tienen. imagino. No, no, Por obviamente. eso, por eso es que a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Organización Mundial de la Salud, hicieron recomendaciones de que en forma urgente en todo el mundo se liberen, se vacíen las cárceles de gente. No que se vacíe, que no quede nadie, pero que sí que se Ah, saque de las cárceles de ese lugar, no que queden sin cumplir la condena, sino que se lo saque de ahí, de ese lugar a en el otro que lugar, están, sí, a otro lugar. porque si no puede ser un problema muy... Dale, perdona, Eh, gente que hace muchos las, años que no veo. y Dale. las recomendaciones de estos organismos internacionales a nivel nacional fueron seguidas por recomendaciones de tribunales. O sea, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo no hay nada de todo eso, Tal porque cual, el Poder tal Ejecutivo no cual. tiene nada que ver en resoluciones judiciales. Hay una recomendación que es la más conocida de una Cámara de Casación Federal, Mm, que dice que se tengan en cuenta estas recomendaciones de organismos internacionales y se evalúe en cada caso, cada juez que tiene o la ejecución de una condena o el trámite del procedimiento, porque no está de más decir que alrededor de la mitad de la gente en cárceles argentinas no está condenada, está en proceso, no hay verdad. una sentencia, está en la mitad del proceso, por lo tanto El son gran inocentes. defecto que tenemos nosotros, ¿no?
que se evalúe cada juez de ejecución de las condenas o cada juez de trámite de la causa, las causas que tenga a su cargo, en determinadas situaciones, si es posible poner a esas personas en prisión domiciliaria o que queden en libertad en algunos casos. Que evalúen cada caso. Y esos son los que estuvieron diciendo en todos los medios, las mujeres embarazadas, las mujeres con hijos, las personas que ya están por cumplir la condena, que están, no sé, a 2 meses de cumplir la condena, bueno, sí, que se evalúe si se las pone en libertad 2 meses antes, que están por acceder a la libertad condicional o que tienen salidas transitorias, no me acuerdo. Los delitos menores, bueno, eso es lo fundamental, los delitos menores a 3 años. Y déjame que vea, porque tengo acá machete, si hay alguna otra situación. Las personas que ya estén en prisión preventiva hace más de 2 años, que es lo legal para mantener a alguien en prisión preventiva. Y siempre, todo eso, bueno, y por supuesto las personas que estén en los grupos de riesgo, fundamental. Todo eso en delitos no violentos, les llaman las recomendaciones. Y también para sacar un poco de este fantasma que decían que se había liberado abusadores y que fueron justamente a convivir con la víctima. Dejate de joder, a ver en qué país. No, está bien que estamos mal en este país, pero a ese nivel no vamos a llegar. Mira, yo creo que sí se puede llegar en algún caso en concreto, no digo que no se pueda llegar. Yo no sé, no sé si alguien sabe realmente si hubo un caso de concretamente, eso, claro, sí, tal cual. Porque para mí todos tampoco. los que fueron saliendo después se fueron desmintiendo. Eran todas noticias falsas. Entonces, yo no sé si hoy hay algún caso concreto. Vea, puede que haya en algún lugar del país algún juez que, por el motivo que fuera, puso en libertad o en prisión domiciliaria a una persona condenada por un abuso viviendo cerca de la víctima. Puede ser. Yo desconozco si hay datos al respecto, pero digo, si eso ocurre es totalmente reprochable. Por supuesto, eso no lo puede hacer un juez que hace eso. Nunca se puede poner en domiciliaria a un condenado al lado de su víctima. Nunca. Eso merece juicio político del juez, que se revise la institución, etc. Son casos puntuales. En mi caso, habrá que revisar el tema con esto, y con esto cierro, así cerramos. Así terminamos la charla, de no queda nadie. Para mí, lo importante en esto es que con toda esta movida que responde a disputas de intereses que no tienen nada que ver con los intereses de las mujeres, ni con las mujeres en situación de violencia, ni con las víctimas, y de un discurso fascista, básicamente, de mano dura, etcétera. Como producto de toda esta movida, se logró, para mí, en muchos casos, poner en el foco algo que no era lo principal, algo que pueden llegar a ser casos aislados, o sea, se puso de titular el tema de las posibles libertades o domiciliarias de violadores. Cuando eso no es el titular, o sea, no es en los centrales de salud y la urgencia en la que se saque gente de las cárceles para que esto no sea un caos, para que no sea terrible un contagio masivo. Eso es lo principal. Se logró con esto de los violadores que se ponga en los titulares algo que para mí no era lo central, y con lo que, repito, estaría totalmente en desacuerdo si ocurre. Bueno, bárbaro, creo que ya está. Sí, cubrimos todo. Llevó más tiempo, pero bueno, ahí estaba mirando que capaz que lo puedo filmar mejor. Bueno, nada, gracias a Chechu, a todos los colaboradores, queda pendiente, ahí vamos a pedir un par de datos a Nahuel. Y gracias a los colaboradores, por supuesto que estuvieron ahí cuando necesitábamos un haciendo dato. Haciendo el aguanto. Besito a todos, y cualquier otra temática, pregunta, me mandan, me escriben en mis canales y nos vemos. Bueno, muchas gracias, Lau. Gracias. Un beso, muchas gracias. Nos estamos viendo. Besito, chao, chao. Ay, perdón, acá.